Entonces, la clase pasada empezamos con la cuestión de la demanda efectiva en Keynes, ¿no? Y ahorita vamos a continuar más o menos con lo que él plantea acerca del comportamiento de la demanda y la importancia del consumo y la inversión, ¿no? Entonces, vamos a ver. Todos están viendo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, lo que Keynes va a plantear es, bueno, si nosotros recordamos en una economía cerrada tenemos el ingreso que es igual al consumo más la inversión. Aquí no, ahorita no vamos a meter el gasto público. Supongamos que nada más tenemos solamente en una economía cerrada sin gobierno, tenemos el consumo y la inversión. Entonces el consumo y la inversión son demanda, eso ya lo sabemos, ¿no? Son demanda. Y este es el ingreso, es la oferta. Entonces, en esta economía ficticia, ¿no? No estamos suponiendo estos dos factores, pues la demanda se divide en dos partes, ¿no? D1 y D2. D1 correspondiente al consumo y D2 a la inversión. Entonces la demanda total es igual a D1 más D2. ¿Sí? Entonces, en esta economía tenemos esas dos partes de la demanda, una que tiene que ver con el consumo de las familias, de los agentes, el consumo final, y la otra el consumo de bienes de inversión. O también puede ser el consumo de ciertas gastos de construcción, no, que son parte de la inversión. Nosotros lo vimos ahí en la de las cuentas nacionales, ¿no? Inversión domiciliaria y más bien ¿cómo se llamaba? La construcción en no era domiciliaria, era construcción residencial, ¿no? La versión de la construcción residencial y no residencial. Una parte puede ser residencial, la construcción de casas, y obviamente pues es ese tipo de demanda. Entonces vamos a ver. Tengo la demanda, ¿no? Consumo e inversión, ¿no? Ahora, Keynes va a establecer lo que llama su ecuación consumo. Entonces la ecuación consumo keynesiana va a estar determinada, el consumo va a estar determinado por un coeficiente llamado alfa 0 más otro coeficiente llamado alfa 1 que multiplica al ingreso disponible. ¿Sí? El ingreso disponible lo considera y menos d, y y d. Sería, en el caso de una economía con gobierno, sería el consumo, el ingreso menos los impuestos. Lo voy a poner con T, los impuestos de taxes en inglés, y las transferencias. ¿Sí? Las transferencias gubernamentales en un esquema en donde existe el gobierno. El gobierno cobra impuestos y da transferencias, ¿no? Entonces, en este esquema sin gobierno, el que estamos planteando, pues el ingreso disponible tiene que ser igual al ingreso, ¿no? Entonces, pero lo vamos a dejar así. Entonces, para Keynes, el consumo depende de esta función consumo. Donde
alfa 0 es el consumo autónomo, que como que es la parte mínima que necesita cualquier persona para vivir, lo mínimo que necesita una persona de consumo para vivir, ¿no? Entonces, no sé, en el día estoy pensando algo así, no sé, necesitamos, no sé, mínimo 300 pesos para vivir, ¿no? En términos de que consumimos alimentos, consumimos energía eléctrica, consumimos agua. Entonces, no sé, eso más o menos nos gastamos, yo creo, un poco más diario de consumo, que es lo que necesitamos mínimamente para vivir, ¿no? Y hay otra parte, que es esta alfa 1, que depende, que él denomina la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir. ¿Y qué es la propensión marginal a consumir? Pues en general es cuánto incrementa el consumo cuando incrementa en una unidad el ingreso disponible. ¿Sí? Entonces, esa es la propensión marginal a consumir. El efecto que tiene el incremento en una unidad de ingreso disponible al consumo, ¿no? Entonces, lo inverso de la propensión marginal a consumir es la propensión marginal a ahorrar. Entonces, lo que dice aquí Keynes, que en general alfa 1 está entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Nunca va a ser 0 y tampoco va a ser 1, pero está en ese rango. ¿Por qué? Porque a medida que crece el ingreso, dice Keynes, ¿no? A medida que crece el ingreso, el consumo crece, pero menos que proporcional, ¿sí? Ahí les va, la idea es la siguiente. A medida que crece el ingreso, los agentes, si bien tienen más para consumir, no se gastan todo su ingreso en consumo. Y si ya estamos hablando de niveles altos de ingreso, hay una proporción mayor que se ahorra, ¿no? Y cada vez el consumo es menor. A rangos muy altos de ingreso, el consumo que hace la gente es menor que la proporción que ahorra. Entonces, esto es lo que va a plantear Keynes con la propensión marginal a consumir. Entonces, si yo estoy planteando que esta propensión está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, 1 menos la proporción marginal a consumir, pues me va a dar la propensión marginal a ahorrar. Lo voy a poner así, con una S chiquita. Entonces, el inverso, si lo quieren ver, de la propensión marginal a consumir es la propensión marginal a ahorrar. Entonces, a medida que crece el ingreso, esta propensión marginal a ahorrar crece. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Keynes? Que a medida que va creciendo el ingreso, el PIB, y que la sociedad se empieza a volver más rica, si quieren verlo así, pues tiene más posibilidades de ahorrar. Si pasa eso, entonces quiere decir que el consumo tenderá a disminuir, ¿no? Que el consumo privado tenderá a disminuir porque aumenta el ahorro a medida que crece el ingreso. Pero nosotros tenemos una igualdad. Nosotros tenemos esta igualdad, ¿sí?
que el ingreso es igual al consumo más la inversión. Entonces, si a medida que crece el ingreso, el consumo va disminuyendo, pues debe de existir algo que cierre la brecha de esa caída en el consumo. ¿Sí? Aquí, en este caso, estoy suponiendo que siempre se tiene que cumplir que el ingreso sea igual al consumo más la inversión. Entonces, para cerrar la brecha entre el crecimiento de la inversión y la caída del consumo, debe de crecer la inversión, ¿no? Entonces, porque a medida que crece la riqueza, yo ahorro más, ¿sí? Consumo menos, entonces si estoy generando más ingreso, es porque la demanda también está creciendo. Entonces, por un lado se cae el consumo, disminuye la demanda por D1, ¿sí? Disminuye la demanda por D1, pero tendría que aumentar D2 para cerrar la brecha. Si no aumenta D2, si no aumenta la inversión, la demanda se me va a caer. Y si se cae la demanda, se cae la rentabilidad para los empresarios, y lo que estaría pasando ahí es un descalce entre la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ese es el problema, que yo no puedo garantizar que esto crezca. El D2, que es la inversión, yo no puedo garantizar que eso crezca, porque la inversión depende del ánimo de los empresarios de gastar en bienes de inversión, y depende de la demanda, y depende de las expectativas de ventas que tengan los inversionistas. Entonces, ahí lo que me está planteando Keynes es que en general el sistema económico siempre lleva aparejado un problema de venta, ¿no? Ya sea porque crece el ingreso y cae el consumo, y nadie puede asegurar que la inversión siga una dinámica ascendente. ¿Por qué? Porque eso depende del ánimo de los empresarios, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esta explicación de la función consumo, ¿sí? Además, adicionalmente a esta función consumo que Keynes argumenta que existe, que explica el consumo, va a plantear 5 puntos que pueden afectar el consumo, ¿no? La dinámica del consumo. Pero bueno, aquí no sé cómo lo ven, si lo entendieron o no. Más o menos. Más o menos, profe. ¿Alguna duda aquí? Sí. ¿Puede repetir lo último? Nada más es lo de cuando cae el consumo, que debería aumentar la inversión, pero no está como que está sujeto como a qué. Sí, al ánimo de los empresarios. A ver, por ejemplo, David, si tú quieres poner un negocio, ¿por qué razón lo vas a poner primero? ¿Cuál sería lo que te anima a poner un negocio? La ganancia. La ganancia. Ahora, ¿la ganancia es algo cierto o no? Cierto como, o sea, como que no, cierto como que sé que va a estar ahí en cualquier momento. Exactamente. No, no. Ok, entonces, si tú quieres ganar 30% de ganancia, ¿no? Entonces le entras a vender tacos, ¿ya? Y resulta que sí obtuviste el 30%, ¿no? Entonces, ¿eso te anima para qué? ¿Para seguir qué? Invirtiéndole. Seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica de ganancia hay inversión. Pero, por ejemplo, si tú planeas, o sea, ya tuviste un 30% de ganancia y planeas que el año que sigue
va a crecer tu ganancia 35%. Y llega el año que sigue y se quedó igual. ¿Qué onda? Eso, Pues dejó de invertirle, ¿no? pues, deteriora tu expectativa de ganancia y tu expectativa de inversión, ¿no? Entonces, ese cambio en el ánimo que tiene que ver con la ganancia, porque la ganancia es incierta, pues puede influir en que se pare la inversión, ¿sí? Entonces esa es la lógica que está planteando Keynes. O sea, la inversión es algo incierto. Lo que dice que es cierto es que cada vez que crezca el ingreso de la gente, van a ahorrar más y consumir menos. Entonces, ¿qué es lo que anima a la ¿de qué es lo que depende la inversión? De la ganancia. Y esa ganancia y esa inversión generan el ingreso, ¿no? Generan el ingreso con el que se pagan los salarios y con lo que se genera más demanda, ¿no? Pero con la ecuación consumo lo que nos está diciendo es que a medida que crece el ingreso, disminuye el consumo, esa parte del consumo. Y que para que no se cayera la demanda, en general, tendría que crecer la inversión. Pero que la inversión crezca no está garantizado, ¿sí? Porque es muy volátil en cierto sentido. Entonces, si por un lado se cae la demanda, tendría que haber una fuerza que rentabilizara ese gasto de inversión. La compra de maquinaria y equipo, por ejemplo, ¿no? Y eso podría ser por una innovación, por ejemplo. Que los capitalistas empezaran a gastar en maquinaria y equipo para producir automóviles eléctricos. Que esa innovación tecnológica hiciera dinamizar la demanda de inversión de los capitalistas. Entonces, bajo esa lógica sí podría crecer la inversión, ¿sí? Pero que todos pensaran eso y que todos fueran a demandar ese tipo de maquinaria y equipo para mejorar, no sé, la energía o para pasar al paradigma siguiente tecnológico, energético, ¿no? Pero eso no hay garantía que suceda de esa manera, ¿no? Entonces, si pasara, se rentabilizaría el sector y entonces no habría problema. Crecería la inversión y cerraría la brecha entre la oferta y la demanda. Pasaría, pero si no pasa, hay mucha incertidumbre en que pueda seguir esa dinámica de crecimiento si no existen expectativas positivas de rentabilidad. Entonces, dado que la inversión es muy volátil, el hecho de que yo diga que tiene que crecer no es automático. Y lo que puede pasar es que se caiga el consumo y que no crezca la inversión. Entonces, si se cae el consumo y no crece la inversión, eso va a detener un proceso de crecimiento económico, porque si no hay demanda, no hay inversión, ¿no? Y si no hay inversión, no hay ingreso, ¿sí? Entonces aquí en el modelo keynesiano sí es clara la causalidad entre la inversión y el ingreso. En el modelo clásico era al revés la causalidad, ¿no? El ahorro llevaba a la inversión. No, acá lo que lleva a la inversión es la demanda en general. Y a medida que crece el ingreso, se nos cae el consumo, ¿sí? Se nos cae el consumo por esta situación y crece el ahorro, ¿sí? Para Keynes, que crezca el ahorro para nada es bueno, ¿sí? Porque si crece el ahorro, quiere decir que en ese tiempo que está creciendo el ahorro, el consumo se cae, y si se cae el consumo, cae la demanda. Si cae la demanda, caen las expectativas de rentabilidad para las empresas y más se cae el ingreso. Entonces, para Keynes, que crezca el ahorro no es garantía de que ese ahorro se va a invertir, ¿sí? Entonces, es una de las críticas que hace Keynes al modelo de la ley de Say, en donde decía que el ahorro creaba su inversión,
No, acá dice Keynes, no, si crece el ahorro, eso puede llevar a que se consuma menos, que caiga la demanda, y si cae la demanda, cae la rentabilidad para las empresas, y eso no garantiza que se siga creciendo, ¿no? Que se siga invirtiendo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, sí queda claro más o menos qué onda con lo de la ecuación consumo, más o menos, a ver. Sí, ya, muchísimo mejor. Es puro choro, a ver. La ecuación consumo, ¿sí la entendieron bien? Ahí está el video. De todas maneras, aquí estoy explicando esa parte. ¿Sí? ¿Nadie todo está bien? Sí, sí. Ok. Sí, bro, todo bien. Ok, entonces vamos a ver. Voy a agarrar aquí la teoría general. Y vamos a ver unas cosas que hay que ver. A ver, vamos a ver. Ok, voy a ver aquí. Ok, aquí estoy, la teoría general. La. Ok, entonces vamos a ver. Y luego voy a plantear aquí unos factores subjetivos, pero vamos a darle una leída a esta parte. Entonces, les voy a compartir aquí la lectura de Keynes. Y vamos a ver. ¿Dónde estoy? Ustedes me dicen. Ahí están viendo ya el libro. Sí. En el capítulo 8, él va a hablar de los factores subjetivos, ¿no? Dice, entonces dice aquí, dice, la función de demanda global relaciona cualquier nivel dado de ocupación con los productos de ventas que se esperan del mismo, ¿no? Entonces, a los productores lo que les importa es cuánto vender, ¿sí? Entonces, a partir de su expectativa de venta, ellos decidirán cuánta gente emplear para producir, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso la visión de Keynes es una visión de demanda. Si no hay de demanda, no hay oferta, ¿no? Al contrario de los clásicos, ¿sí? Entonces, y aquí va a plantear, ¿no? A ver, lo que necesitamos para que la gente consuma es que tenga ingreso para consumir, ¿no? Y eso va a depender de todo ese proceso económico. Si hay empleo, hay ingreso, y si hay ingreso, hay consumo. Sin embargo, él ya planteó que a partir de la propensión marginal a consumir, hay una disminución del consumo cuando crece el ingreso. ¿Esa parte sí la entienden o no? Sí. Poco. Poco, ok. Entonces dice, a ver. Y luego hablar, estos son los factores objetivos, fíjense. Entonces dice, los principales factores objetivos que influyen en la propensión a consumir parecen los siguientes. Entonces, ¿cuál es la propensión a consumir? Pues el alfa 1. ¿Sí? El alfa 1. Y sobre eso van a influir los siguientes factores objetivos, ¿no? A ver, vamos a leer una parte. ¿Quién ¿quién sabe leer? Yo poquito, profe. ¿Poquito? Bueno, a ver, espérenme tantito. A ver, ahí están viendo a ver, aquí donde dice la suma. A ver, ahí empieza a leer, David. La suma que la comunidad gasta en consumo depende evidentemente de 1, el monto de su ingreso; 2, otras circunstancias subjetivas que lo acompañan; y 3, las necesidades subjetivas y las inclinaciones psicológicas
y hábitos de los individuos, así como de los principios según los cuales se divide el ingreso entre ellos. A ver, ahí espérate. Entonces, fíjense, son tres cosas, ¿no? Dice Keynes, ¿de qué depende el consumo de los individuos? Del ingreso, las circunstancias objetivas y las necesidades subjetivas o inclinaciones psicológicas, ¿no? Así que a cada quien le gusta cada qué cosa consumir, ¿no? Otra cosa que es lo objetivo, que tiene que ver con cómo ciertas variables afectan nuestra capacidad de consumo, que ahorita las vamos a ver, y fundamentalmente el ingreso, ¿no? Entonces, eso es importante en Keynes. Entonces, a ver, síguele aquí. Y otra cuestión que es importante, los hábitos de los individuos, ¿sí? O sea, no solamente son las inclinaciones psicológicas, sino que los individuos consumen porque han creado hábitos de consumo, ¿sí? No es lo mismo lo que a mí como me enseñaron a consumir en mi familia, que a ustedes lo que consumen. Si bien somos mexicanos, ¿sí? Por ejemplo, los menús que preparamos en la casa, ¿sí? Tienen variaciones, son distintos. O la forma en que combinamos, algunos consumirán más caldos, algunos consumirán otro tipo de menú, pero eso se construye por un hábito familiar, ¿sí? Entonces esas cosas van definiendo nuestros patrones de consumo, ¿sí? Ok, entonces a ver, síguele aquí, David. Las razones que impulsan a gastar. Sí. Las razones que impulsan a gastar reaccionan entre sí y un intento de descalificar. No. Las razones que impulsan a gastar reaccionan entre sí y un intento de clasificarlas corre el peligro de caer en una falsa división. Uh-huh. Para aclarar ideas, será útil, no obstante, considerarlas separadamente bajo dos títulos diferentes que llamaremos los factores subjetivos y los factores objetivos. Los primeros, que examinaremos con mayor detalle en el próximo capítulo, incluyen aquellas características psicológicas de la naturaleza humana y aquellas prácticas e instituciones sociales que, si bien no son inalterables, no presentan probabilidades de sufrir un cambio sustancial en periodos cortos, excepto en circunstancias anormales o revolucionarias. A ver, hasta ahí, espérate. Entonces ahí dice, los factores subjetivos, ¿no? En el corto plazo no cambian, ¿no? Entonces esos, digamos, los podemos mantener fijos porque son cuestiones institucionales, sociales, que están determinadas y que no van a cambiar, ¿no? Y luego dice ahí, por ejemplo, en una investigación histórica, síguele, David. En una investigación histórica, o al comparar un sistema social con otro de tipo diferente, es necesario tomar en cuenta la forma en que los cambios en los factores subjetivos puedan afectar la propensión a consumir, pero en general, supondremos en lo sucesivo que los factores subjetivos se conocen, y también que la propensión a consumir depende solamente de los cambios en los factores objetivos. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que él dice es que lo que influye de manera más importante son los factores objetivos. Y esos factores objetivos ahorita los vamos a ver, ¿no? Los vamos a leer para que más o menos le agarren la onda aquí a la cuestión. No todo, pero vamos a ver. A ver, entonces, alguien que quiera leer aparte de David. Muchas gracias, David. Yo si quiere, profe, nada más dígame desde dónde. Espérame, ahí vamos. Dice, a ver. Dice, los principales factores objetivos que influyen. Entonces ya dijimos, los subjetivos, que son cuestiones institucionales y todos van a estar determinados de manera social y esos como que difícilmente van a cambiar. Pero los que pueden cambiar son los factores objetivos, ¿sí? Entonces los factores objetivos, vamos a empezar. Entonces, el primero dice, los principales factores objetivos que influyen en la propensión a consumir parecen ser los siguientes. 1. Ahí Luis Álvarez, porfa. Ok. Un cambio en la unidad de salario. El consumo C es evidentemente más bien una función del ingreso real, en cierto sentido, que del ingreso monetario.
En una situación dada de la técnica, los gustos y las condiciones sociales que determinan la distribución del ingreso, el ingreso real de una persona subirá y bajará con la cantidad de unidades de trabajo de que puede disponer, es decir, con el monto de un ingreso medio en unidades de salario. Aunque el volumen total de producción cambia, su ingreso real, 91, subirá menos que proporcionalmente su ingreso medido en unidades de salario, debido a la influencia de rendimientos decrecientes. Por consiguiente, como primera aproximación podemos suponer razonablemente que si la unidad de salario varía, el gasto en consumo correspondiente a un nivel dado de ocupación cambiará, A ver, hasta ahí. como los... Hasta ahí. Entonces, lo que dice él, todo el salario, el gasto, el consumo, depende del ingreso, del ingreso real más que el monetario. Nosotros ya sabemos cuál es la diferencia entre el ingreso real y el monetario. Espero. Y al final, digamos, lo que él supone es que el consumo va a variar conforme varíe el salario, ¿no? Entonces, una de las primeras causas que afectan esa propensión marginal a consumir, aquí lo voy a poner, en el pizarrón ahorita lo vemos, va a ser, bueno, ahorita lo pongo, va a ser la caída o aumento del salario. Entonces, en términos generales, si aumenta el salario, crecerá el consumo, menos que proporcional, pero va a crecer. Si cae el salario, caerá el consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no? Dice... Aquí dice, aunque en ciertas circunstancias, a ver, síguele Luis, porfa. Sí, profe. Ok. Aunque en ciertas circunstancias tal vez tendríamos que tener en cuenta las posibles reacciones que los cambios en la distribución de ingreso real dado entre empresarios y rentistas tendrían sobre el consumo total, a resultas de un cambio en la unidad de salario. Fuera de esto, ya hemos tomado en consideración los cambios en la unidad de salario al definir la propensión a consumir en términos de ingreso, medido en dichas unidades. ¿Le Bien. sigo? No, bien, entonces ahí hasta ahí. Entonces ya, gracias Luis, ahorita otro changuito que quiera leer. O changuito o changuita. Entonces vamos a ver. Entonces el primero es el salario, la unidad del salario. Entonces si sube el salario, crece el consumo menos que proporcional. Si cae el salario, cae el consumo, ¿sí? Entonces ese es el primero, ese es el factor objetivo. El segundo, a ver quién quiere leer. Niño, niña, changuito, changuita. Yo, profe. A ver, Angelina. ¿Angelina o Angelina? Angelina. Ok, a ver. Déjame nada más bajar aquí para que se vea bien. Ahí. Vas. A ver, un cambio neto. El segundo factor objetivo. Un cambio. Un cambio en la diferencia entre ingreso e ingreso neto. Hemos visto antes que el monto del consumo depende del ingreso neto más que el ingreso simplemente, ya que por definición es el que el hombre tiene a la vista, principalmente cuando decide la escala en que ha de consumir. En una situación determinada puede existir cierta relación estable entre los dos, en el sentido de que habrá una función única que relacione los diferentes niveles de ingreso con los correspondientes de ingreso neto. Sin embargo, si este no fuera el caso, la parte de cualquier modificación del ingreso que no se refleje en el ingreso neto debe desdeñarse, pues no tendrá efecto sobre el consumo, y de manera semejante debe ser tomada en cuenta la posibilidad de un cambio en el ingreso neto, no manifestando en el ingreso. Salvo en circunstancias especiales, sin embargo, dudo de la importancia práctica de este factor. Volveremos a tratar más ampliamente los... Ahí voy, dice, aquí para que no te marees, dice los efectos sobre el consumo de la diferencia entre el ingreso y el ingreso neto. Entonces, ¿qué es el ingreso y qué es el ingreso neto? A ver, el ingreso es lo que yo recibo, ¿no? O el empresario recibe de ingresos. Pero ¿qué es lo neto? Lo que me queda después de pagar
pues impuestos o ¿sí? Eso que reduce mi ingreso neto, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un consumidor y tengo, por ejemplo, un crédito, tengo que pagar intereses, entonces mi ingreso no es mi ingreso que gano no es lo que tengo efectivamente para consumir, sino es el ingreso después de pagar mis impuestos, de pagar mi deuda, ¿no? Es lo que tengo para consumir y a veces hasta ya no tengo, después de que ya pagué, entonces ya no tengo y tengo que volverme a endeudar. Pero esa es la idea del ingreso neto, o sea, lo importante no es tanto el ingreso, sino el ingreso neto, ¿sí? Entonces ya tenemos el segundo factor. El primero es el salario, el segundo, el ingreso neto. ¿Queda claro ahí, chamacos, o más o menos? Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces, a ver, gracias Angelina. A ver, ¿a alguien más? ¿Quién quiere leer? Yo, profe. A ver, Christopher. 3. Cambios imprevistos en el valor de los bienes de capital. Ok. No considerados al calcular el ingreso neto. Estos tienen importancia mayor para modificar la propensión a consumir, desde el momento que no guardan relación estable o regular en el monto del ingreso. El consumo de las clases propietarias de riqueza puede ser extraordinariamente sensible a cambios imprevistos en el valor monetario de la riqueza. Esto debería clasificarse entre los factores más importantes susceptibles de ocasionar cambios a la corta en la propensión a consumir. Ok, entonces vamos a hablar, gracias Christopher. El tercer factor es la riqueza, ¿sí? La riqueza medida por el valor de los bienes de capital. En términos de estamos hablando dice aquí, para la gente rica, ¿no? ¿Qué es la riqueza? Pues bienes, ¿no? Las casas, el valor de los cuadros, del arte, el valor de los ahorros que tengan estos cuates, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque en la medida que el valor de estos bienes crezca, ¿no? Se tendrá mucho más ingreso para consumo o confianza en el futuro para el consumo. Si por ejemplo, si yo voy y compro un terreno y tengo confianza de que ese terreno va a crecer su valor en el tiempo, pues al final yo lo podré vender más caro y tendré una mayor expectativa de consumo, ¿no? O podría yo, si sé que el terreno va a seguir subiendo de valor, yo podría ahorita, por ejemplo, consumir más y después vender el terreno, pagar ese consumo y ya, ¿no? Pero entonces es importante el valor de la riqueza. Y el valor de la riqueza, en este sentido, tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Desde, por ejemplo, el valor de los terrenos tiene que ver con la población que vaya creciendo y que vaya demandando un lugar donde vivir. Entonces, mientras exista eso, hay una expectativa de que el precio de las casas crezca, ¿no? El otro, los bienes de capital, el arte, por ejemplo, si yo compro un cuadro, yo sé que eso va al futuro va a rendir más. ¿Por qué? Porque es una cosa única que tiene un valor único en el mercado y que me va a mí a valorizar mi dinero, ¿no? Entonces varias cosas de ese tipo de cuestiones, por eso dice el consumo de las clases propietarias de riqueza, ¿no? Y eso se va a relacionar después, ahorita lo vamos a ver, con la tasa de interés, que es el número 4. Entonces vamos a ver ahorita el número 4. ¿Quién quiere leer el número 4? No amontonarse, no amontonarse. ¿Nadie? Sí, si quiere yo lo leo. A ver. Ok, número 4, cambios en la tasa de descuento del futuro. Es decir, en la relación de cambio entre los bienes presentes y los futuros. Esto no es precisamente lo mismo que la tasa de interés, ya que tiene en cuenta los cambios futuros en el poder adquisitivo del dinero en la medida en que son previstos. También se tiene que tomar en cuenta toda clase de riesgos, tales como la probabilidad de no vivir para gozar los bienes futuros
o la de una tributación confiscatoria, en calidad de aproximación. Sin embargo, puede identificarse con la tasa de interés. A ver, entonces ahí, espérate un tantito, Diego. Es la tasa, está hablando de la tasa de interés, porque la tasa de interés va a implicar cambio en esa evaluación de los bienes presentes y los bienes futuros, ¿sí? Entonces, a ver, sigamos ahí, porque dice aquí, no es como la tasa, pero al final dice, sí es la tasa de interés. Esto puede identificarse como la tasa de interés, entonces es la tasa de interés. A ver, entonces síguele en la influencia, por favor. Ok, la influencia de este factor sobre la propensión de gastos que se hacen con un ingreso dado se presta a muchas dudas. Para la teoría clásica de la tasa de interés, que se basó en la idea de que la tasa de interés era el factor que ponía en equilibrio. Ay, ya me perdí. La oferta y demanda de ahorros. Es que le moví, espérame. En el factor que ponía en equilibrio la oferta y la demanda de ahorros era conveniente suponer que el gasto en consumo es ceteris paribus, negativamente sensible a los cambios en la tasa de interés, de manera que cualquier alza de la misma disminuiría perceptiblemente el consumo. Se ha reconocido desde hace mucho, no obstante, que el efecto total de los cambios en la tasa de interés sobre la inclinación a gastar en consumo presente es compleja e incierta. A ver, ahí espérate. Entonces, fíjense, nosotros veníamos del modelo clásico, porque él está ahí discutiendo los clásicos. Y dice, el modelo clásico nos dice que si sube la tasa de interés, va a disminuir el consumo, porque se prefiere ahorrar que consumir. Sin embargo, él dice que la experiencia ha mostrado que la relación de la tasa de interés sobre el consumo presente es compleja e incierta. O sea, lo que dice el modelo clásico, pues no necesariamente es cierto. Puede que pase y puede que no, ¿sí? Entonces, dice, dependiendo de tendencias en conflicto, ya que algunos de los motivos subjetivos para ahorrar se satisfacerán con mayor facilidad si la tasa de interés sube, en tanto que otros se debilitarán, ¿sí? Síguele ahí, Diego, en un periodo largo. Ok, me quedé en incierto, ¿verdad? Sí, pero ya terminé de leer y luego dice ahí, en un periodo largo. Ok, en un periodo largo es probable que los cambios sustanciales en la tasa de interés tiendan a modificar los hábitos sociales considerablemente, afectando así a la propensión subjetiva a gastar, aunque resulta difícil decir en qué dirección, excepto después de haberlo indicado la experiencia. Sin embargo, no es probable que la clase usual de fluctuaciones a corto plazo en la tasa de interés tenga mucha influencia directa sobre los gastos en tal o cual sentido. Ok, hasta ahí. Entonces, a ver, el primer factor es el salario, ¿no? Después el ingreso neto. Después la riqueza. Cuarto, la tasa de interés. Entonces ya tenemos 4 factores subjetivos, ¿sí? Y la tasa de interés tiene ahí cierta incertidumbre de cuál sea su efecto sobre la tasa de consumo, ¿sí? Incluso sobre el ahorro. Entonces vamos viendo ese otro factor. Luego, ya aquí se avienta otro choro. Fíjense. A ver, yo les pongo este ejemplo de la tasa de interés, a ver, para que igual y queda más claro. ¿Qué pasaría si ahorita el Banco de México subió la tasa, creo que a 4.70, me parece, 4.70? A ver, ese incremento de la tasa de interés, ¿los llevó a ustedes a ahorrar más? ¿Sí o no? En teoría sí. No. ¿Están ahorrando más? No. En la práctica no. No, la teoría es la teoría. Y la teoría es como esoterismo, ¿no? Si yo te digo que vas a ahorrar más, ¿quiere decir que vas a ahorrar más? Pues no. Entonces, ¿ya subió la tasa? ¿Ahorran más? No. No. ¿Quiénes ahorran más? Los empresarios, bueno, los inversionistas.
Los que tienen un capital enorme, ¿no? O sea, imagínate, a ver, cualquiera de ustedes, ¿cuánto es lo que tienen para gastar al día, digamos? Échense un aproximado. O a la semana. ¿Qué preguntó? Perdón, no se escuchó. ¿Cuánto No, tienen para gastar al día o a la semana, digamos? Bueno, por día son, bueno, yo pues son como 100 pesos. Ok, Ya entonces, la semana ya, bueno, ya en otros ingresos extra, pues ya me ando sacando unos 700, ok. 800. Entonces, sube la tasa de interés. Lo que querría decir que tú estarías incentivado a guardar esos 700 pesos para ganarte una tasota anual de... Una tasota porque es una ridiculez de 4.7 por ciento. Entonces, esos 700 pesos al final del año te van a retribuir 4.5%. ¿Cuánto es el 4.5% de 700 pesos? A ver, hagan el cálculo. $3,150. No, ¿cómo crees? ¿Dijo 4.5? Sí, de 700 pesos. $31. 31 pesos. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, Diego, ¿tú vas a dejar de gastar a la semana tus 700 pesos por ganar 35 pesos al año? No, profe, ¿cómo cree? Pues no, ¿verdad? No vas a mantener porque lo tienes que... Eso es un pago anual, ¿no? O sea, Sí, tendrías que dejar tu dinero sin usarlo para ganar 35 pesos al año. Pues ¿quién? conviene. Pues ¿quién? Pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, es lo que dice Keynes, ¿no? Hay que ver para quién tiene sentido, pero en general, para otros, no necesariamente el que incremente la tasa implica mayor ahorro, ¿no? Para algunos sí, ¿quiénes? Pues tal vez los que tengan muchísimo dinero, ¿sí? Muchísimo ingreso, como Slim, que puede meter ahí en el banco o invertir en la bolsa una cantidad importante de dinero. Y que eso sí le puede retribuir una mayor ganancia en relación a lo que él gasta, ¿no? Y a lo que él gana. No es lo mismo que lo que nosotros ganamos a lo que ese tipo de personas ganan. Y para ellos una variación pequeña en la tasa de interés puede implicar un mayor nivel de ahorro. Pero para nosotros no. ¿Sí? Entonces, eso es lo que él está planteando, Keynes, que no es para todos igual y puede que sí para los ricos o puede que no. ¿Sí? Depende. Pero sí hay una afectación. ¿Sí? Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Dice, fíjense aquí, dice, después del 93 dice, no hay mucha gente que altere su modo de vivir porque la tasa de interés baje de 5 a 4%, si su ingreso global es el mismo de antes, pero indirectamente pueden presentarse otros efectos, aunque no todos en la misma dirección. Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces ya, dice... Ya, entonces la tasa de interés. A ver, luego vamos con el quinto. ¿Quién quiere leer el quinto? Yo, profe. A ver, dice aquí. Cambios en la política fiscal. Cambios en la política fiscal. En la medida en que la propensión del individuo a ahorrar depende de los futuros rendimientos que espera, es claro que está ligada no solo con la tasa de interés, sino con la política fiscal del gobierno. Los impuestos sobre el ingreso, especialmente cuando gravan al ingreso no ganado, los impuestos sobre las ganancias del capital, los impuestos sobre herencias y otros similares, son tan importantes como la tasa de interés.
en tanto que el alcance de los posibles cambios en la política fiscal puede ser mayor, si en la previsión por lo menos, que el de la tasa misma. Si la política fiscal se usa como instrumento deliberado para conseguir la mayor igualdad en la distribución de los ingresos, su efecto sobre el aumento de la propensión a consumir es, por supuesto, tanto mayor. Ok, entonces fíjense lo que está diciendo aquí Keynes. Los cambios en la política fiscal. ¿De qué está hablando? Pues de los impuestos, ¿sí? Entonces dice, bueno, cuando los impuestos incrementan, pueden tener una influencia negativa en el consumo. Pero si esos impuestos se realizan para distribuir mejor los ingresos, eso va a incrementar el consumo. ¿Cómo está la cosa? A ver, y ahí está diciendo, por ejemplo, los impuestos a las herencias, ¿no? A las herencias, a las ganancias del capital, ¿sí? Entonces, si ese dinero se utiliza para redistribuirlo, ¿sí?, a la gente que gana menos, eso puede detonar un mayor consumo, ¿sí? Porque es dinero que no se está moviendo. La gente rica, ¿sí?, a veces el ahorro que lo tiene inmóvil, ¿sí? No lo está invirtiendo, no está generando una fuente de generación de ingreso. Entonces, si lo tienen ahí como rentistas, que les llaman los rentistas, ¿no? Pues es mejor cobrarles un impuesto a las herencias o a las ganancias de capital, y ese dinero que se obtiene de los impuestos redistribuirlo a la gente que tiene menos, para que esa gente que tiene menos gaste más, ¿sí? Entonces, y si hace eso, si se redistribuye el ingreso a partir de esa política fiscal, pues eso tendería a incrementar el consumo, la propensión marginal a consumir de la sociedad, ¿sí? Entonces, dejo de compartir, voy a compartir el pizarrón. Esos serían los 5 factores subjetivos fundamentales, y entonces que afectan la propensión marginal a consumir. Entonces vamos a resumirlos aquí. Entonces la propensión marginal a consumir estaría en función de esos 5 factores subjetivos, ¿no? El primero, el salario, ¿no? El segundo, el ingreso neto, ¿no? El ingreso neto. El tercero, la riqueza. Cuarto, la tasa de interés. Y quinto, los impuestos o la política fiscal. Entonces, estos 5 factores, que yo los resumiría en general a 3. ¿Sí? Los salarios, la tasa de interés y los impuestos. Salarios o ingreso, ¿no? El ingreso, la tasa de interés y los impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la riqueza de los individuos se va a ver afectada por la política impositiva o por la tasa de interés. Siempre. Un activo, si sube la tasa de interés, cualquier activo se deprecia cuando sube la tasa de interés. Las acciones que están en el mercado de valores, si sube la tasa de interés, pierden valor, se devalúan las acciones. Los coches se devalúan, la maquinaria se devalúa siempre que sube la tasa de interés, ¿sí? Entonces es más importante en sí la variación de la tasa, porque afecta a la riqueza. Entonces está bien aquí de manera general el salario, el ingreso neto, la riqueza, la tasa de interés y la política impositiva, ¿no? ¿Cómo influyen en esa? Entonces esta política impositiva, política fiscal, ya vimos que por un lado le puede quitar a unos, ¿no?, para darle a otros para que se consuma más, y entonces en términos globales
el consumo crece si hay una política de redistribución del ingreso. Y si hay mayor consumo, hay mayores ventas y las ventas aumentan la rentabilidad. Entonces es algo importante, ¿sí? Es algo importante incrementar, más bien no incrementar, hacer una política fiscal progresiva. Progresiva es a la Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres. Esa es una política fiscal progresiva. Una política fiscal regresiva es quitarle a los pobres para darle a los ricos, ¿no? Que eso ha sido, por ejemplo, en el modelo neoliberal, esa era la política, quitarle a los ricos para darle a los quitarle a los pobres para darle a los ricos, pensando en la visión clásica de que el ahorro determina la inversión. Entonces, si tienen más ahorro los ricos, van a invertir más, cosa que no ha pasado, ¿sí? Entonces, hay que ser ahora keynesianos y quitarle a los ricos para dar a los pobres para que reactiven el consumo. Reactivando el consumo se reactiva las expectativas de rentabilidad o se rentabiliza el mercado interno, y eso genera mayor inversión y mayor crecimiento, porque la causalidad en el modelo keynesiano se invierte, ¿sí? Entonces aquí en general yo resumiría esos factores fundamentales en estos: en los salarios, en la tasa de interés y en la política impositiva, ¿sí? Salarios, considerando que los salarios son el ingreso de la mayoría de la población, ¿sí? Ok, ¿queda claro más o menos, chamacos? Sí. Más o menos, profe. Sí, ahí vamos. Ok, entonces, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. Ok. Entonces, ya de los videos de Keynes, que ya están todos, ya nada me faltan dos: el de la eficiencia marginal del capital, que tiene que ver con la inversión, y la curva de preferencia por la liquidez. Entonces, eso lo vemos la próxima clase. A ver si me da chance de verlo toda la clase, y ya cerramos esta parte y ya nos preparamos para el examen. ¿Cuándo quedamos que iba a ser? ¿El qué? ¿El 20 de octubre? ¿Cuándo? 20 de El 20 de Sí, el 20. El 20 de octubre, por ahí de esa semana, ¿no? El miércoles, así es. Entonces, pues ya tenemos la próxima clase, que es la clase del miércoles 6, para ver, y toda la semana que viene para resolver dudas de la guía, que ya debe de estar ahí resuelta casi toda, completa, y ya para el examen. ¿Alguna duda? No. ¿No? No. No, profe. Yo tengo una, profe, de la guía. Bueno, ya para la próxima semana, Diego. Va. Gracias. En ese caso, perdón, ¿podemos todavía ver dudas de Keynes el miércoles? Sí, o sea, No, es que Ajá. le voy a confesar, la verdad es que me faltó un video de ver, el de liquidez, me parece que es el último, es el cuarto de la carpeta que nos envía. Ajá. En ese caso, pues, quería ver si puede. No, sí, pues de todas maneras tenemos la próxima semana para ver todo eso. Las dudas de la guía hasta la semana que viene. Entonces ya Era ese. el miércoles yo termino de repasar esos últimos dos videos que me faltan, y ya el día lunes 11 y el miércoles 13 son días para resolver la guía. Hasta el lunes 18 todavía hay chance de preguntas de la guía, y ya el miércoles 20 es el examen, ¿vale? Entonces, pues cualquier cosa entre esos días. Ajá. ¿Me permite hacer una pregunta igual rapidísima, pro? Igual ya para que los compañeros no me odien. ¿Expectativa es lo mismo que especulación? No.
No, una expectativa es lo que esperas. Especulación es es estar apostando algo. Podría Ok, ser ahora lo que- mismo, pero es, por ejemplo, a ver, la expectativa es que crezca el precio de mi acción. Entonces, especular es comprar ahorita barato porque mi expectativa me dice que va a subir el precio, ¿no? Entonces, si mi expectativa es que el precio va a subir, mi especulación es el acto de comprar hoy barato para después vender caro, Bien. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, especulación ya es el acto que te genera tu expectativa, ¿no? Del futuro. Ok. Es que ahora que la mencionaba en este video de el consumo, de que el empresario se tiene que arriesgar para tener más ganancias, por eso se me surgió la duda, porque he oído que luego utilizan mucho ese término, o los banqueros, mejor dicho. El mercado comienza a especular, dicen, sobre la demanda que puede haber de un producto, de que luego dicen eso. Sí, ¿no? O sea, estás especulando, por ejemplo, ahorita que están locos con la minería del Bitcoin, pues habrá gente que especula con el stock de tarjetas gráficas. ¿Y a qué me refiero? Que las acapara, que compra muchas tarjetas gráficas y después las revende más caras. Entonces eso es especular. Es un acto de acaparamiento, ¿no? Para después obtener una ganancia por la venta. Entonces, eso es mercantilismo. Comprar barato y vender caro. Esa es la lógica, ¿no? Pero porque tú tienes una expectativa de que el precio está creciendo, ¿sí? Entonces, si tienes esa expectativa, compras hoy, acaparas, para después te esperas que crezca el precio y las vendes más caras, ¿no? Entonces, ese es el acto de los especuladores. En cualquier lugar se especula con bienes, con activos financieros, ¿no? Esa es la especulación. Va. Vale, pero gracias. Ya, ahora sí, para que los compañeros no me odien. Ya, perdón. Ok, entonces, Chapaco, los veo el miércoles. Gracias, profe. Entonces, terminen de ver. Gracias, profe. Buen día. Órale, Muchas gracias, Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Hasta vale. luego. Chao. Hasta luego. Chao, Adiós, chao, profe. chao.